Bien, vamos a comenzar. Dios te bendiga. Saludos, hermanos. Saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a continuar con la parte 2 del mensaje que estoy haciendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley o nos rescató de la maldición de la ley. ¿Ok? Vamos a ir a la parte 2. Poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, saludo cariñosamente a los peruanos, a los colombianos, a los mexicanos. Saludo a los que viven en Santo Domingo. Dios te bendiga grandemente. Saludo a todos los que nos siguen. Con mucho cariño de mi parte, Dios te bendiga y vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley o nos rescató, porque algunas versiones de la Biblia aparece rescató. Esta palabra rescató o redimió, que es un sinónimo del griego, viene siendo agorazo. Del griego es agorazo. Cristo nos redimió o nos rescató, que aquí sale la palabra agorazo en el griego. Y esta palabra agorazo en el griego significa comprar o también significa pagar. Pero yo entiendo que más bien es un comprar para luego hacer un pago. ¿Y cómo se entiende esto? Bien, número 1, comprar al pecador que está bajo la esclavitud de la ley. Por ahí empezamos, ¿ok? Comprar al pecador, porque el pecador se compara, una comparación como un esclavo de la ley. Pues entonces ya estamos poco a poco descifrando y decodificando la palabra agorazo. Aquí la palabra agorazo en el griego. Es un comprar con la opción de hacer un pago. Pero la opción de comprar es comprar al pecador que está bajo la esclavitud, que es como un esclavo, y luego pagar. Y ese pagar significaría que los delitos o los pecados que los hombres habían cometido, vamos a hablarlo de esta manera, los muchos delitos cometidos en los hombres tenía que ser pagado, como Pablo así lo expresa. Vamos a ir aquí en Romanos 6:23. Pablo dice en Romanos 6:23, diciendo, vamos a buscarlo, pues la paga que deja el pecado es la muerte. La paga que deja el pecado es la muerte, mas el regalo o la dádiva, que es lo mismo, depende de la versión de la Biblia, mas la dádiva o el regalo de Cristo es vida eterna. Observa que Pablo dice que la paga del pecado. Al hablar del pecado estamos hablando de los delitos cometidos también. Cuando el hombre comete muchos delitos, hay un resultado. Y la misma ley al hombre incurrir en muchos delitos y en seguir en desobediencia, pues hay un pago. Y el pago el resultado es la muerte. Repito de nuevo, el pecado de los hombres, el mismo pecado le paga a los hombres ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Con muerte. No es con justificación. No es con justificación. No es con salvación y justificación. Por eso dice Pablo, la paga.
porque ese es el resultado que el hombre obtiene por sus muchos delitos y pecados cometidos. Ok, ya están entendiendo. Espero en el Señor que vayan entendiendo. Entonces, la palabra redimió o rescató, dependiendo la versión de la Biblia que se escriba, como yo le dije, del griego exagorazo, y tiene la idea de entenderse de esta forma. Comprar, Cristo compra al pecador para que el pecador no esté sujeto más a la ley, no esté sujeto más a la ley y esté sujeto a la ley de Cristo o a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en la cual Pablo nos habla en Romanos 8, 1 y 2 también, ¿ok? Entonces, cuando Cristo compra al pecador, ya le pertenece. Ya la ley no puede esclavizar al pecador, porque ese esclavo le pertenece a Cristo. Entonces, aquí la palabra exagorazo es comprar con la opción de pagar. Pero ahora viene lo mejor. Gloria a Dios. Ahora viene lo mejor. Cristo fue el que pagó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el hombre, al cometer muchos delitos, tenía que pagar con muerte. Tenía que pagar con muerte. Por eso Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Cristo es vida eterna. Pues entonces Cristo compra con la opción de pagar Él. Él va a pagar. Y ese pago que Él hace es que Cristo se pone en el lugar, en la posición que se encontraba el pecador. ¿Y en qué posición o en qué postura se encontraba el pecador? Pues muerto en delito en pecado, se encontraba bajo la condenación, bajo la ira de Dios. ¿Me entiende? Entonces, en la condición que se encontraba el pecador, muerto en delito y en pecado, sin Cristo, bajo la condenación, bajo la ira de Dios, bajo la maldición también, entonces Cristo compra para que el pecador le pertenezca y hace un pago. El pago aquí representa que Cristo muere, porque si Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, el pecado y los delitos le pagan al hombre con muerte. ¿Ve? La desobediencia del hombre de la ley hace que el mismo pecado y la misma ley le pague al hombre con muerte. No es con vida, es con muerte. Y Cristo paga él. ¿Cómo Cristo hace ese pago? Pues entregándose él en la cruz. Entregándose Cristo en la cruz en vituperio, en castigo hasta morir. Cristo muere y ese es el pago que Cristo realiza en reemplazo, en una sustitución o en un reemplazo del hombre pecador. Cristo lo que hace es que mueve al pecador hacia la derecha, lo mueve para que Cristo se ponga en el lugar del pecador y muera en el lugar del pecador. Y aquí vemos el pago. Cristo hizo un pago. Si el pecado, dice el hombre que violente la ley, hay un pago que es la muerte, pero Cristo hace ese mismo pago, Cristo lo recibe él. Yo pago por ti. ¿De qué forma? Muriendo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Ahora, de ahí saca Pablo la idea de la palabra hexagorazo en el griego. Ahora, de esta misma palabra hexagorazo en el griego, hay un complemento
una parte de esta palabra que es un complemento que la vemos aquí en la palabra ex, aquí mismito, en la palabra ex, aquí. Y esta palabra ex la vemos aquí, aquí abajito, que es esta palabra ex del griego, es como si fuera un tipo de preposición llamado fuera o afuera. La palabra ex, que la vemos aquí, aquí. Esta palabra ex significa ex fuera. Entonces, la interpretación sería la siguiente forma. Cristo compró al pecador, pagó él en el lugar del pecador, muriendo él para él recibir la culpa. Cristo recibió la muerte y la culpa del pecador. La recibe él en reemplazo del pecador. Entonces esta palabra significa para sacarla afuera. Para sacarla afuera. ¿Qué es lo que significa? Es algo que es de afuera. ¿Para sacarla afuera qué? Para dejar afuera algo. Sacar o dejar afuera algo. Pues significa sacar o dejar afuera la maldición. La vemos aquí. Para sacar afuera y dejar afuera la maldición. Y entonces el hombre pecador, a través del Evangelio de Cristo, ¿ok? A través del Evangelio del Señor Jesucristo, que es el mensaje que Jesús pide para que el pecador crea en ese mensaje, en ese Evangelio, el pecador crea en ese mensaje. El pecador tiene que creer en lo que Cristo logró, no es en lo que Cristo va a hacer. Antes de Cristo morir, ok, tranquilo en el nombre del Señor, amén. Antes de Cristo morir, la forma en la cual los discípulos de Cristo predicaban, evangelizaban el mensaje de reino de Jesús, era un llamamiento para decirle que Cristo los va a salvar a ellos, va a salvar a los pecadores. Es decir, vengan y crean en Cristo. Crean en Cristo porque Cristo va a morir por sus pecados y los va a libertar. Eso es antes de Cristo morir. ¿Ok? Pero después que Cristo murió en adelante, el llamado del Evangelio para salvación y perdón de pecado sería de esta forma. Vengan, hermanos, vengan pecadores y crean en lo que Cristo ya hizo. Porque ya Cristo al morir y resucitar, ya Él hizo la salvación para todos los pecadores que crean en Cristo. La salvación y el perdón de pecado ya fue hecho. Por eso es que se dice que cuando Cristo murió en la cruz, se dice la palabra consumado. Consumado significa hecho está. ¿Y qué es lo que está hecho? Pues la salvación para todos los pecadores que decidan creer en Cristo, en lo que Él logró hacer. La salvación, el perdón de pecados, las bendiciones, la sanidad, liberación, sanidad y mucho más. Lo que hace falta es que el pecador crea en lo que está hecho. ¿Tú me entiendes? Que crea. Yo hace años no entendía bien el plan de salvación hasta que Cristo me lo fue revelando poco a poco. Poco a poco me lo fue revelando. Y Dios me dijo, la sanidad de tu vida está hecha. Tú tienes que creer en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Tú me entiendes?
Y poco a poco yo fui sanándome. Poco a poco yo fui sanándome hasta que ya no necesito de esto. No necesito de esto. No necesito de eso. Porque la palabra de Dios dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, llevó las maldiciones en la cruz. Significa que cuando Cristo murió, Él hizo un pago para que Él muera. Y no solamente Él muera, Cristo recibe las enfermedades, las maldiciones, la culpa, el oprobio, la afrenta. ¿Tú sabes lo que es la culpa? En sentirse culpable de que es un pecador y que no se siente digno ni merecedor de recibir la sanidad. Pero ahora, al tener conocimiento correcto, un conocimiento correcto de la palabra, te puede llevar a ti a una sanidad, a una liberación correcta de parte de Jesús. Pero hace años, muchos años, yo no podía recibir la sanidad correctamente porque yo estaba esclavizado en la ley. Y la ley te dice a ti que tú tienes que hacer algo para ser libre, para ser sanado, para ser salvo, porque la ley nunca te ve justo y santo perfectamente. La ley nunca ve al hombre santo. La ley le demanda al hombre hacer algo por la salvación, hacer algo para recibir perdón, hacer algo para recibir sanidad y liberación. Pero la cruz de Cristo, el Evangelio de Cristo, le manda al pecador a que crea en lo que está hecho. Porque ya Cristo hizo la sanidad. Cristo rompió las maldiciones, quebrantó las maldiciones. Cristo se echó en él las enfermedades, las plagas, las maldiciones. Se echó en él la culpa, la afrenta. Por eso es que se dice que cuando Cristo estaba crucificado, se dice, deja ver si me acuerdo qué se dice. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Viste? Cristo estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo estaba recibiendo la culpa y los muchos pecados de todos los hombres. Y el Padre vio a su propio Hijo bajo la maldición. O mejor hablado, recibiendo maldición, recibiendo pecados de todos los pecadores del mundo entero. Por eso es que se dice, Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Porque eso es una representación de la ley, que significa que cuando Dios bajo la ley veía al hombre bajo maldición y bajo pecado, Dios se apartaba y se ponía en ira y en enojo y se apartaba a Dios. ¿Viste? Ahora Cristo recibe la maldición de los hombres y el hombre lo que tiene que hacer es creer en lo que está hecho. Es creer. Entonces yo empecé a creer en lo que estaba hecho. Y siempre me levantaba por la mañana y decía, levantaba mis manos, Señor, te doy gracias porque mi sanidad está hecha. Me levanto, me visto, desayuno y hago mis labores del día. Y aunque sienta que no puedo respirar, o sea que respire bien o no sea, me acostaba y me levantaba con ese pensamiento. Gracias, Señor, porque está hecho. Gracias, Señor, porque está hecho. ¿Por qué? Porque como seres humanos, nosotros tenemos una lucha, una batalla espiritual interna. Y la lucha y la batalla espiritual interna es como Pablo así lo muestra aquí mismito en Gálatas, capítulo 5. Me parece que Gálatas capítulo 5 o capítulo 6, ¿verdad? Gálatas capítulo, vamos a ver, Gálatas capítulo 5, capítulo 5, 16. Ok, por ahí está. Cuando Pablo dice que tenemos una lucha contra la carne y el espíritu.
la carne y el espíritu, la batalla, la lucha entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. El espíritu nos dice a nosotros que estamos sanos y que confesemos nuestra liberación y nuestra sanidad constantemente. El espíritu hace que tú te ocupes en la obra redentora, pero la carne del cuerpo, que tiene que ver con la carnalidad, la parte pecaminosa del cuerpo, a veces nos traiciona y nos engaña. La carne nos dice que no, que tú estás mal, que tú eres un pecador, que tú no eres digno de ser sanado, que tú no puedes ser sanado, que va a ser bien difícil, va a ser bien complicado. Tienes que pasar por este proceso, Hay que viajar muy largo para eso, hay que esperar. Todo eso, la carne nos ministra. Estamos en una batalla, que es lo que Pablo habla aquí en Gálatas. Entonces Pablo habla de los deseos de la carne y de las obras de la carne. ¿Tú me entiendes? Pablo nos dice, vamos a ver si yo lo busco aquí. Vamos a ver si yo lo encuentro aquí. Gálatas 5. Ok, aquí está. Gálatas 5:16. Pablo dice, digo pues, anden conforme al Espíritu. Ok, está traduciendo esto bastante bien, porque la Reina Valera 1960, la Biblia, parece ser que no lo traduce correctamente. Porque muchas iglesias, cuando leen esto diciendo Gálatas 5:16 y 17, interpretan y lo tuercen, lo viran a revés y lo interpretan de esta manera. Muchas iglesias lo interpretan de esta manera. No andes en la carne. No andes en la carne o trata de no pecar. Y entonces viene y luego dice, y así andarás en el Espíritu. Es así como las iglesias tradicionales lo han interpretado por largos años. Pero la forma correcta de interpretar eso es de la siguiente manera. Pablo pone un orden, y el orden es anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. ¿Y qué significa anda o camina en el Espíritu? Que tú creas en lo que está hecho, que tú creas que Cristo te sanó ya y que la sanidad Cristo la llevó en la cruz, ya está hecho. El problema es que nosotros tenemos una batalla con la carne y el espíritu. La carne siempre quiere dominar a nosotros y decir todo lo contrario, que estamos enfermos. Te pregunto, ¿tú serías capaz de dominarte por la carne? ¿Serías capaz tú de dominarte por dejarte dominar por la carne? No, no lo hagas. El orden que Pablo pone es andar en el Espíritu, camina en el Espíritu. Caminar en el Espíritu significa que tú camines, que tú sigas la fe, las bendiciones que Cristo te dio a ti en el mundo espiritual, que tú las agarres, que tú las tomes, que tú las abraces, que tú tomes lo que Cristo ya hizo, lo que ya está hecho para ti. Porque la carne nunca te va a decir, ora y mantén tu fe. Sí, ora, mantén tu fe. La carne es muy engañadora. Y entonces el orden que Pablo pone aquí es, anden en el Espíritu o caminen en el Espíritu. Y luego dice, anda en el Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Es difícil que nosotros terminemos en algún deseo de la carne o en alguna obra de la carne si nos mantenemos guiados por el Espíritu. Pero guiado por el Espíritu es la palabra que Cristo ha decretado sobre nosotros. Que si Cristo te sanó en la cruz, tú lo creas. Que si Cristo te salvó en la cruz, tú lo creas. Lo creas, que si Cristo perdonó todos tus pecados y somos justificados, que tú lo creas, Eso es andar en el Espíritu. No he terminado. Todavía no he terminado. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Ok, ya sabemos que cuando Pablo habla
Cristo nos redimió o nos rescató de la palabra exagorazo, es comprar. Comprar porque el hombre era un esclavo. Y Cristo compra al hombre como esclavo. Y Pablo saca esta analogía también en un complemento de Gálatas 5, de Gálatas 5:1 en adelante. ¿Ok? Cuando Pablo dice, ok, permanezcan pues firmes en la libertad con la cual Cristo les hizo libre y no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Por qué Pablo habla de esclavitud? Porque de la misma palabra esclavitud viene esclavo. De la misma palabra esclavitud viene de esclavo. La ley puede ser un esclavo, una esclavitud para el hombre, porque la ley nunca te ve salvo y nunca te ve justo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento bajo la ley solamente fue una sombra, un adelanto hasta que llegue la ley de Cristo, hasta que llegue lo que es la salvación de Cristo en la cruz para salvar al hombre. La ley siempre le está mirando faltas y debilidades al hombre. La ley ve al hombre débil siempre, impotente y incapaz de cumplir los mandamientos completos. Y eso Pablo lo dice. Te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. Aquí está. Gálatas 4:9. Dice Pablo. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, ¿verdad? Dice Pablo más luego, ¿cómo es posible que ustedes vuelvan otra vez de regreso a los débiles y pobres rudimentos que de la ley que les pretenden de nuevo esclavizar? Que les pretende de nuevo esclavizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí aparece débil, la palabra débil, porque la misma ley te ve a ti débil, pero la gracia te ve fuerte, vencible. La gracia de Dios te ve vencible en el contexto de que a través de Cristo hemos vencido el poder del pecado y de la muerte. Y si Cristo venció, tú venciste también. Pero la ley siempre te va a ver inútil y débil, incapaz de cumplir. Por eso Pablo entonces dice, vamos a movernos a la gracia. Quédense en la gracia. Permanezcan en la gracia. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a continuar. No he terminado todavía. Todavía yo no he terminado todavía. Ya mismo tengo que dividir el mensaje. ¿Ok? Ya mismo tengo que cortar ya. Ya hablamos que también, aparte de esta palabra exagorazo, significa, la palabra ex, que ya lo habíamos hablado, significa afuera. Y tiene la idea de sacar afuera o dejar afuera la maldición que tiene el hombre. Cristo compra al hombre con la opción de pagar y Cristo se coloca en la posición del hombre y Él paga. Él recibe el pago y ¿cómo lo recibe? Por muerte. Porque la paga del pecado es muerte para el hombre. Entonces Cristo dijo, yo muero en el lugar tuyo. Yo muero. Y entonces cuando Cristo muere y resucita, la vida de Cristo, que en el griego es Zoe, la vida de Cristo la recibe todos los pecadores que hayan creído en Cristo. La vida de Cristo la reciben los pecadores que hayan creído en Cristo. Si tú creíste, tú tienes la vida de Cristo en ti. ¿Ok? Bien. De esta palabra siguiente, que es la palabra libertad en Romano, escucha para allá, en Gálatas 5:1, cuando Pablo dice, permanezcan pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libre. Observa que Pablo dice que Cristo les hizo libre. Pablo no dice que Cristo tal vez te hizo libre, pudiera hacerte libre, quizás te hizo libre. No hay una condición. Pablo habla seguro que te hizo libre. ¿De qué? De la ley. ¿Y por qué Pablo enfatiza la ley? Ya yo se lo dije en el video 1.
que la ley demanda santidad perfecta, obediencia perfecta a las 613 leyes y mandamientos y estatutos. Y si la ley ve que tú no obedeces, entonces la misma ley es la que te entrega a ti a estar bajo maldición. Tan sencillo como eso. Es la misma ley que cuando el hombre cae en desobediencia y no cumple, pues la misma ley, pues entonces condena bajo maldición. La maldición es el castigo, es el resultado de la desobediencia. Observa lo que dice Pablo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, Pablo da una referencia diciendo que con un solo pecado, de una sola desobediencia que Adán y Eva desobedecieron, por una sola desobediencia de Adán y Eva al mandamiento de Dios en Génesis, entonces entró el pecado y la muerte. Y Pablo dice ahí mismito en Romanos capítulo 5, en el capítulo 5, en la trayectoria, dice, pero por una sola obediencia, ¿ves? Obediencia, nosotros venimos a ser justificados. Que Cristo te pide a ti obediencia al Evangelio, obediencia a lo que Cristo logró por ti, nada más. No es hacer muchas obras. Es la obediencia a lo que el Evangelio te pide a ti, que tú creas en lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Viste? Vamos entonces a continuar, que yo creo que ya se me fue el tiempo. ¿Por dónde voy? Sí, ya estoy ya. Pasemos al próximo video, para que no sea tan largo el video, ¿ok? Pasemos al próximo video. Gloria a Dios, te alaba mi alma, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Pasemos al próximo video.